Y ahí, bueno, bienvenidos a la clase de este sábado, concepción y elección del diseño de investigación. Ya vimos el alcance, bueno, primero vimos el marco teórico, luego el alcance de la investigación, ya hablamos en el alcance también de la hipótesis y luego vamos a ver ahora el diseño de investigación. Primero les voy a dar las razones por las cuales hay que hacer un diseño. Estos diseños pues solo están divididos en dos tipos, un diseño experimental y diseños no experimentales. Ya vamos a ver que en los diseños experimentales manipulamos una de las variables de la hipótesis a nuestro antojo, digamos al criterio nuestro o al criterio establecido para ver cómo reacciona la siguiente variable. Ok, entonces esos son los experimentales y los no experimentales son aquellos en los que nosotros o el estudio que se realiza se deja un tiempo, pues un periodo para ver cuál es el resultado del estudio. Es decir, no se manipulan las variables. Ok, entonces vamos a trabajar nuestro tema el día de hoy. El objetivo de esta clase es pues enseñar las diversas estrategias que existen para someter a prueba la hipótesis del estudio. Para eso tenemos la hipótesis. No he visto en los trabajos de investigación que ustedes están realizando un trabajo de investigación exploratorio, porque esos son los que no llevan hipótesis. Algunos descriptivos no llevan hipótesis y tampoco he visto algún descriptivo que no lleve hipótesis. Entonces todos los estudios que ustedes están realizando sí llevan hipótesis. Algunos de ustedes que están en clase ahorita en este momento, no he visto su marco teórico todavía. Necesito que apresuren sus pasos, apresuren los deditos ahí para escribir y hacer las citas bibliográficas de acuerdo a APA, porque ya nos está quedando poco tiempo. Bueno, entonces, pero también hay unos que no tienen hipótesis, entonces lo que se hace es responder directamente a las preguntas de investigación. Los exploratorios y algunos descriptivos, que son el alcances exploratorios o descriptivos, su es una pregunta de investigación. Esa es la guía en los que no tienen hipótesis. En los que tienen hipótesis, pues ustedes saben que la hipótesis sale de la pregunta de investigación. Entonces, prácticamente la pregunta de investigación es como aquella columna vertebral de donde salen las demás cosas que tenemos que hacer. Pero en este caso vamos a ver el diseño de la investigación. Ya dijimos dos diseños. Algunas preguntas que tenemos que responder durante estamos dando la clase y si no la respondo, pues ustedes tienen la responsabilidad de hacérmelo saber. Por ejemplo, ¿qué hace un científico o un investigador para comprobar su hipótesis? Porque las hipótesis hay que comprobarlas. No las podemos dejar solo planteadas, hay que comprobarlas. Para eso las anotamos, las revelamos. Una investigación es valiosa solo si se hace algún experimento o no, o por qué. Pues ya dijimos que hay dos tipos de diseño, el experimento y el no experimento. Entonces es valiosa tanto que se haga el experimento o como que no se haga un experimento. Luego la pregunta siguiente es si la investigación no cuenta con hipótesis, ¿es igual de relevante? Claro que sí. Ahí lo que tenemos que darle respuesta y a lo que le tenemos que dar diseño en este momento es a la pregunta de investigación. En el caso de que para la indagación no se haya formulado una hipótesis, ¿qué queremos resolver? Pues hay que darle respuesta a la pregunta de investigación, si no tenemos una hipótesis. Necesariamente, por eso es la pregunta de investigación. 5. En cualquiera de las dos situaciones anteriores,
¿Qué debemos conocer para someter a prueba la hipótesis o intentar resolver la pregunta de investigación? Pues armar el diseño. Bueno, aquí les presento una síntesis, pero esta sí es una síntesis completa del diseño de investigación. Dos tipos, el no experimental y el experimental. ¿Para qué sirve el diseño de investigación? Sirve para, primero, responder las preguntas de investigación. Segundo, cumplir objetivos del estudio. Y tercero, someter a las hipótesis a prueba. Estas tres cosas es el propósito del diseño. Entonces ya hablamos que hay dos tipos, el experimental y no experimental. El experimental, que es el que supuestamente más conocemos nosotros en investigación, ¿verdad? Los que se hacen experimentos. Estos pueden ser de tres tipos, que son preexperimentales, cuasi experimentales y experimentos puros, ¿verdad? Los preexperimentales tienen el grado de control mínimo o a veces no tienen control. Bueno, ya hablaremos de ese, qué es el control. Los cuasi explican grupos intactos, es decir, casi vienen a ser como un no experimental, pero está en el lado de los experimentos. Y los experimentos puros, pues se manipulan intencionalmente la variable independiente. La medición de las variables dependientes, o sea, si estamos modificando, estamos manipulando intencionalmente la variable independiente, tenemos que medir el efecto que tiene en la variable dependiente. Hay que llevar un control interno y la validación externa. Dos o más grupos de comparación, hay que llevar la equivalencia y se consiguen o se agrupan al azar. Bueno, eso es lo experimental. Lo no experimental también se divide en dos, transaccionales y longitudinales o evolutivos. Los transaccionales pueden tener su característica es que recolectan los datos en un único momento, es decir, hacen una sola fotografía y esa fotografía es la que se analiza. Y son de tipo exploratorio, descriptivo y correlacionales. Los longitudinales, pues su propósito es analizar cambios a través del tiempo. Aquí no hacemos un experimento, no manipulamos las variables. Lo único que hacemos es dejar que el tiempo nos dé una respuesta o hacer el proceso para ver la respuesta, no manipulando las variables o la variable independiente. Y estos pueden ser de tipos de diseño de tendencia, de diseño analítico, evolutivo de grupos, cohortes y diseños de panel. Entonces debemos de entender que si nosotros escogemos uno de estos diseños en una misma investigación, pueden incluir dos o más diseños de distintos tipos de diseño. Entonces, para eso tenemos el marco metodológico. En el marco metodológico vamos a incrustar, vamos a revelar qué alcance tiene. O sea, primero, qué tipo de investigación, si es cuantitativa o cualitativa. Segundo, vamos a ver que ahí va a ir el planteamiento del problema, va a ir la hipótesis, la operacionalización de la hipótesis, y va a ir el alcance, y va a ir el diseño de la investigación, va a ir la muestra de la investigación, que es el capítulo 8 del libro, es el que sigue de este, y va a ir ya cuando en el marco teórico le vamos a agregar los resultados de la investigación, que es el marco metodológico. Pero eso ya lo trabajaremos ahorita en mayo. Muy bien. Ya les di que es lo que trata todo esto. Vamos a ir despacito tratando cada uno de estos temas para que podamos avanzar en el conocimiento y en lo que tenemos que aplicar al proyecto de investigación que estamos realizando. ¿Qué son los diseños de investigación? Es el plan, es la estrategia que vamos a utilizar para encontrarle una respuesta o para comprobar una respuesta a la pregunta de investigación o para comprobar la hipótesis. El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida
Dice para obtener información que que sea o que desea responder al planteamiento del problema. Cuyo propósito, entonces ya dijimos, es responder la pregunta de investigación, cumplir con el objetivo del estudio y someter a prueba la hipótesis que nosotros hemos planteado. ¿Qué son los diseños de investigación? Vamos a hacer un ejemplo aquí. Si alguien se llama Laura, ruego que me disculpe, pero voy a poner el nombre porque ese es el que tiene el libro. Entonces, para que ustedes estén de acuerdo conmigo y vayan ustedes leyendo ahí, vamos a ir a la página 97 del libro, solo para trabajar lo que es el diseño. ¿Qué es un diseño? ¿Por qué se utiliza un diseño? Entonces, en esta página 97 habla de que para clarificar este concepto, hagamos el siguiente ejemplo vinculando etapas anteriores del proceso investigativo. Supongamos que tengo la siguiente interrogante coloquial a la cual consideraré como pregunta de investigación. Entonces la pregunta de investigación es, ¿a Laura le parezco atractivo? Y luego la siguiente es, ¿por qué? Entonces ahí ya estamos en una parte de planteamiento del problema, que es la pregunta de investigación. Luego se hace la hipótesis. Yo le gusto a Laura porque me mira frecuentemente. Es una hipótesis, ¿verdad? Laura me mira. Entonces yo me pregunto, ¿le gusto? Entonces, hasta ahí hemos llegado en el proyecto de investigación que llevamos. Hemos avanzado un poquito más porque ya estamos operacionalizando las variables de la hipótesis. Es decir, estamos determinando que la hipótesis tiene dos variables, una variable independiente y una variable dependiente. Y estas variables las estamos definiendo y estamos indicando cómo se miden. Es decir, estamos trabajando la métrica de las dos variables. Entonces, una nos dice qué es esa variable y la otra nos dice cómo se mide esa variable. Entonces, ahorita en este ejemplo que nos está poniendo Sampieri, dice, a Laura le parezco atractivo, ¿por qué? Entonces tengo la hipótesis, yo le gusto a Laura, porque me mira frecuentemente. Ok, hasta ahí, pues tenemos que probar esa hipótesis. ¿Cómo hacemos para probarlo? Entonces Sampieri dice, el diseño constituiría la estrategia para confirmar si es o no cierto que le resultó atractivo a Laura. Solo déjame darle permiso aquí a Carlos Barrón. Ok, entonces dice, yo tengo que confirmar, es decir, yo tengo que probar la hipótesis, confirmar si es o no cierto que le resultó atractivo a Laura. El plan incluiría procedimientos y actividades tendentes a encontrar la respuesta a la pregunta de investigación. En este caso, podría ser, ya voy armando el plan. El diseño. ¿Cómo va a ser el diseño de mi investigación? Mañana buscaré a Laura después de la clase de matemáticas. Me acercaré a ella. Le diré que se ve muy guapa y la invitaré a tomar un cafecito. O sea, ese es un plan, es un diseño. Está haciendo el diseño para probar y darle respuesta a la pregunta de investigación. Probar la hipótesis y darle respuesta a la investigación. Entonces dice, cuando estemos en la cafetería, la tomaré de la mano y si ella no la retira, la invitaré a cenar el siguiente fin de semana. Ya va avanzando. ¿Qué es lo que anda buscando con este joven? ¿Qué es lo que anda este amigo de Laura? ¿Qué es lo que anda buscando? Que le diga si le parece atractivo. ¿Ya? Entonces tiene que hacer todo esto, tiene que planear. Entonces, bueno, ahora le dice, bueno, la invito a cenar. Si acepta,
En el restaurante le diré que me gusta y le preguntaré si yo le gusta. Desde luego, puedo tener otra estrategia como invitarla a una fiesta o ir al cine en lugar de ir a cenar, o bien si conozco a varias amigas de Laura y yo también soy amigo de ellas, puedo preguntarles si le resulto atractivo. En la investigación disponemos de distintas clases de diseños y debemos elegir uno o varios a trazar nuestra propia estrategia. Por ejemplo, invitar a Laura al cine, darle un regalo, a ver cómo reacciona, ¿verdad? Aquí ya estamos haciendo un experimento. Entonces podemos hacer, o sea, comprobar esta hipótesis a través de un experimento o un no experimental, ¿verdad? Esperar a ver qué resulta. Entonces, si el diseño está concebido cuidadosamente, el producto final de un estudio, sus resultados tendrá mayores posibilidades de producir conocimiento. Ya ven ustedes por qué es necesaria o necesario el diseño de la investigación, es decir, cómo vamos a lograr tener o probar la hipótesis o tener una respuesta a la pregunta de investigación. Bueno, diseños de investigación cuantitativa. Son investigaciones experimentales e investigación no experimental. Esos son los dos tipos que hay. A su vez, la primera, o sea, la experimental, se divide en pre-experimentos, experimentos puros y cuasi-experimentos. Y la investigación no experimental la dividimos en diseños transversales y diseños longitudinales. Bien, aquí hay que aprender cada uno de estos términos y saber qué significa. Vamos exponiendo o trabajando acerca de qué es un experimento. ¿A qué se le llama un experimento en investigación? Dice que es un estudio en el que se manipula intencionalmente una o más series independientes, o sea, supuestas causas o antecedentes, para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes, supuestos efectos y consecuencias, en una situación que controla el investigador. Ok, aquí no es que aprendamos a ser manipuladores, el trabajo es manipular una variable, es decir, eh, cambiarla, transformarla. Por ejemplo, si tenemos a más horas de estudio, mayor será la nota en el examen. Bueno, ¿qué de esas dos variables puedo manipular? Pues no puedo manipular el examen, ¿o sí? No se puede, eso no. Por lo tanto, si esa no la puedo manipular y la que sí puedo manipular son las horas de estudio, es decir, yo puedo decir voy a estudiar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, voy a estudiar 8 horas, voy a estudiar 12 horas, etcétera. Yo puedo manipular ese horario y lo puedo poner en la mañana, mediodía, en la tarde, como sea. Eso se puede manipular, se puede manejar. Entonces, si esa es la variable que se puede manipular, entonces se llama variable independiente, porque de ella depende el resto. La nota dependerá de cuántas horas de estudio yo le disponga al examen del próximo sábado, ¿verdad? ¿Cuántas veces leo el capítulo 5 y 6? Entonces, eso lo puedo manipular. Puedo decir, bueno, voy a leerlo 3 veces, voy a estudiarlo 4 veces, voy a estudiarlo 5 veces. Y si algunos son como yo, pues lo estudia 10 veces. Entonces, para tener un buen punteo. Es decir, yo manipulo la variable independiente para ver cómo responde la variable dependiente, o sea, el efecto o la consecuencia. Si yo estudio mucho, la consecuencia será buena nota. Si yo estudio menos, la consecuencia será una nota baja. Ok, espero explicarme bien en este punto. Y entonces tenemos un dibujo de esta manera. La X, ¿verdad?
Y aquí es el plano cartesiano, ¿verdad? Que ustedes ya en Introducción a la Economía ya lo están trabajando para dibujar la oferta y la demanda, etcétera, ¿verdad? Entonces ya saben que es el plano cartesiano. En matemática también ya lo van a ver. Yo creo que ya lo están viendo porque ya pasaron de las ecuaciones y en las ecuaciones se pueden dibujar en un plano cartesiano. También nosotros aquí en investigación, pues tenemos un plano cartesiano. La variable independiente está en el lado de la X y el efecto o variable dependiente está en la Y. Ok, entonces si yo manipulo X, que es la única que puedo manipular porque la dependiente no se puede manipular, la que sí se puede manipular es la independiente. Entonces, en mi hipótesis, en su hipótesis, en tu hipótesis, tienes que determinar cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Es decir, nosotros necesitamos al menos dos variables. Si ustedes me dicen, mire, Lick, no puedo determinar dos variables, resulta que ahí usted puede evaluar que la hipótesis está mal formulada. Entonces vaya hacia la pregunta. Si en la pregunta de investigación usted puede determinar dos variables, quiere decir que ahí está bien. Si no, también hay que modificar la pregunta de investigación, porque tiene que tener dos variables. Y si usted modifica la pregunta, hay que modificar el objetivo y hay que modificar el tema. El tema es la síntesis de todo el planteamiento del problema. Y debe de contener mínimo dos variables, un conectivo lógico, delimitado en tiempo, espacio y unidad de análisis. Mire cuánto tiene que contener un temita, un título, ¿verdad? El título del proyecto de investigación. Entonces, es un trabajo, yo sé, es cuidadoso, es arduo y todo tiene que ser coherente. Bueno, antes de que el sistema me saque, vamos a tratar unos ejemplos aquí. Tenemos la primera línea, que es tratamiento, estímulo, influencia, intervención, etcétera, variable independiente en el lado derecho. Y luego en el lado izquierdo está la variable dependiente. En los experimentos, yo tengo que trabajar, tengo que manipular, tengo que modificar, tengo que variar la variable independiente. Y tengo que tener el sumo control de verificar, controlar cuál es el efecto que tiene la variable dependiente. Veamos tres ejemplos aquí. El primero, hay una variable que se llama un tratamiento psicológico. Tratamiento psicológico se puede observar, se puede medir. Digamos, lo podemos conceptualizar y le podemos decir cómo se mide. Luego tenemos al otro lado la depresión. La depresión se puede medir y se puede definir. Entonces, reúne las características de variables de hipótesis. Entonces, en medio tenemos el conector lógico, la palabra reduce. Y aquí, pues lógicamente, si yo quiero armar la hipótesis, es el tratamiento psicológico denominado XXX, reduce la depresión del paciente. Entonces, yo ya tengo la hipótesis y voy a ver qué efecto tiene el tratamiento psicológico que el psicólogo le receta al paciente para ver si reduce la depresión. Entonces, yo voy a modificar el tratamiento psicológico. Si la presión no mengua en el paciente, quiere decir que la variable independiente no es suficiente para modificar la depresión. Tengo que cambiar la variable independiente, es decir, modificar la variable independiente. Le voy a agregar, por ejemplo, algunos ejercicios adicionales al tratamiento psicológico para que reduzca la depresión. Y luego tenemos el siguiente ejemplo. En el lado de la variable independiente tenemos un tratamiento médico. Y en la variable dependiente tenemos artritis, es decir, una persona que
padece artritis. Y en medio tenemos el conector lógico, lo que une a los dos, a las dos variables. Entonces, yo voy a ver qué efecto tiene el tratamiento médico en la artritis del paciente. Ustedes saben, la artritis genera dolor, genera, no sé, genera problemas de movilidad, etcétera. Y entonces la artritis tiene su concepto y se sabe medir, ¿verdad? Se puede medir artritis grave, crónica, etcétera, ¿verdad? O está iniciando, etcétera, se puede medir. Entonces, yo voy a ver si este tratamiento médico que le dejaron mejora el padecimiento de artritis. No es que mejore la artritis, ¿verdad? Porque la artritis no tiene que mejorarse, tiene que eliminarse del cuerpo humano, pero mejora la condición del paciente en la artritis. Y por último, tenemos el otro ejemplo que habla de un nuevo motor revolucionario, es una variable, y velocidad es la otra variable. ¿De qué depende la velocidad? Del motor, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Entonces yo le pregunto, por ejemplo, a la variable, a una de estas dos variables, ¿de qué depende un motor revolucionario? Pues depende de que existan investigadores que encuentren revolución o hagan revolución, pero no depende de la velocidad. Entonces yo quiero encontrar aquí cuál es la variable dependiente e independiente. Yo le puedo preguntar a cada una de las variables. Ya tengo definidas las dos variables. Y yo quiero saber cuál es la dependiente y cuál es la independiente. Y primero me voy por la dependiente y le pregunto, ¿de qué depende la velocidad? Depende de un motor revolucionario. Entonces yo ya tengo como dependiente la velocidad y como independiente el motor revolucionario. Pero si, digamos, si primero le pregunto a la variable que tengo del lado izquierdo y le digo, ¿de qué depende un nuevo motor revolucionario? Pues depende de otras cosas menos de la velocidad. Entonces, esa es la independiente. Ok. Entonces, la manipulación, ¿verdad? Los requisitos del experimento, tienen que haber tres requisitos. Una sería la manipulación intencional, medir el efecto de la variable y el control o la validez interna. Esos son los requisitos que debe de haber en el... son los requisitos para tener un experimento. Muy bien, los invito a salir un momento. Voy a dejar de grabar aquí, voy a parar la grabación y luego nos salimos.